Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Nuevamente nos juntamos para estudiar juntos la palabra del Señor. Nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Vamos a dar continuidad a un tema que comenzamos la semana pasada sobre la administración de nuestro ser, bajo el tema general, el cristiano y la mayordomía. Hemos visto la importancia de ser buenos mayordomos de todo lo que decimos con nuestra boca, con nuestra lengua, y también de la importancia de ser buenos administradores de nuestro corazón, para que realmente en nuestro corazón pueda estar todo aquello que luego podrá salir y será una bendición tanto para mí como para aquellos que nos rodean. Recordamos el Salmo 19 en el verso 14 que dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, como el gran deseo y el anhelo del corazón del salmista. Oh Jehová, roca mía y redentor mío, que eso sea así en cada una de nuestras vidas. Bueno, en el día de hoy vamos a estar viendo la mayordomía de la mente y la mayordomía del cuerpo. Dos temas importantes, así que les animo a estar tomando nota. Vamos a ver varios versículos y vamos a rogar al Señor que nos bendiga para que sea de muchísima bendición para cada uno de nosotros. Oramos. En esta noche te damos gracias, Señor, porque podemos abrir la Sagrada Escritura y rogarte que abras nuestro entendimiento para que podamos comprenderla. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Dame la gracia de poder explicarla y edifica nuestros corazones. También te pedimos perdón por todos nuestros pecados y queremos que nos llenes de tu Santo Espíritu. Rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de la mayordomía de la mente, podemos también hablar de la mayordomía de nuestro entendimiento. Y al hacer referencia a esto, estamos hablando de nuestra capacidad racional, como seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hablando de nuestro sentido lógico que tenemos en el pensamiento, nuestra comprensión de las cosas. También estamos hablando de aquellas cosas que creemos y aquellas cosas que, por supuesto, pensamos. Así que es muy importante el tema porque alguien dijo, nosotros somos lo que pensamos. Y por supuesto que antes de tomar una decisión de acción, primero lo tenemos que pasar por el entendimiento. Así que es muy importante cuáles son los pensamientos que controlan nuestra mente. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Vamos a leer, así a modo introductorio, lo que dice 2 Corintios, capítulo número 4, verso número 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten esto, que la persona que no es cristiana tiene el entendimiento enceguecido, es decir, está en una total oscuridad espiritual. Y esa obra la hace Satanás para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Así que Dios tiene que realmente hacer un milagro en el entendimiento de las personas para que vean la necesidad de creer en el Hijo de Dios. Todos nosotros, hasta el día de nuestra conversión, tuvimos cegado el entendimiento. Pero fíjense lo que nos dice Lucas, capítulo número 24, verso número 45. Está el Señor resucitado y les dice estas palabras. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso dice el verso 46. Pero antes de explicarles lo de el padecimiento del Mesías y de la resurrección,
dice que les abrió el entendimiento. Nosotros necesitamos luz espiritual. Nosotros necesitamos, como dice el salmista, que se nos abran los ojos del entendimiento. Y cuando se nos abren los ojos del entendimiento, entonces podemos comprender. Así que el entendimiento y la mente están asociados mucho a la comprensión, a la evaluación, al razonamiento, ¿no? Por ejemplo, el conocido mandamiento que tenemos en Marcos capítulo número 12, verso 33, dice, y el amarle, hablando del mandamiento, del máximo mandamiento del amor a Dios, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y fíjense cómo lo dice Mateo, capítulo número 22, verso número 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y noten esto, y con toda tu mente. El mismo mandamiento. En Marcos se le llama entendimiento. Aquí en Mateo se le llama mente. Son palabras sinónimas. Es decir, a Dios lo tenemos que amar con toda nuestra capacidad mental, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro saber, con toda nuestra lógica, con toda nuestra reflexión espiritual de lo que Él es, ¿no? Así que qué interesante que es esto. Vamos a ver algunas cosas importantes. 4. En primer lugar, somos responsables de nuestra mente. Vamos a leer en 1 Pedro, capítulo 1, verso número 13. 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Noten la primera expresión. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Paso a explicar. Ceñir los lomos del entendimiento es una metáfora. ¿Por qué? Porque en los países orientales, en aquel tiempo y también ahora, las personas usaban túnicas, tanto los hombres como las mujeres. Pero para determinadas actividades, donde se exigía movilidad, esfuerzo, las túnicas no favorecían la labor que se quería realizar. Entonces, las ceñían, las subían y las ataban a la altura de la cintura con el cinto, o bien traían la parte de atrás por entre medio de las piernas y las anudaban adelante, de tal forma que prácticamente la túnica se transformaba como en un pantalón, y de esa forma podían trabajar con mayor libertad, y hasta aún era el mecanismo que usaban para poder tener mayor libertad aún en las batallas, en las guerras. Así que cuando se habla de ceñir los lomos del entendimiento, en este caso de la mente, está hablando de que nosotros tenemos la responsabilidad y la capacidad de prepararnos mentalmente, adecuadamente, para la acción. Ceñirse los lomos era para actuar, para trabajar. Y nosotros tenemos que estar preparados en nuestra mente para actuar, para accionar, tomando los mejores caminos y las mejores decisiones. Y esa es nuestra responsabilidad. La forma en que preparamos nuestra mente para no equivocarnos y para hacer las cosas que realmente agradan a Dios. Esa es la tarea de un mayordomos. Somos responsables de lo que pensamos, somos responsables de lo que creemos. Y tenemos que siempre confrontar lo que pensamos y lo que creemos con la palabra de Dios, que no cambia, que es infalible, que es perfecta, y muchas veces lo que hace es mostrarnos que nuestras ideas y pensamientos que justifican y movilizan nuestras acciones están equivocados. Entonces,
La palabra del Señor y la obra del Espíritu Santo es muy importante en este sentido. Luego vamos a profundizar un poquito más. En segundo lugar, debemos renovar nuestra mente. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 4, verso número 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de la mente. Evidentemente, renovarse habla de cambios. Y cuando se habla de vestirse del nuevo hombre, o sea, de cómo piensa el nuevo hombre, de cómo se conduce el nuevo hombre espiritual que tenemos a partir de haber recibido a Cristo, también habla de cambio. Entonces, nosotros tenemos que saber de que aceptamos a Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador, pero nuestra mente necesita ser renovada. Hay un montón de cosas que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, de la crianza familiar, que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Por ejemplo, nosotros pudimos haber aprendido conductas que son conductas culturales. Cada cultura tiene sus valores, sus principios. Nuestra cultura argentina los tiene y nosotros inconscientemente hacemos un montón de cosas y consideramos que ciertas cosas, porque todos las hacen, consideramos que están bien y están mal. Entonces, uno debe saber que debe renovar el espíritu de la mente. ¿Qué significa renovar el espíritu de nuestra mente? Aquí la idea de espíritu es la actitud de nuestra mente. Entonces, la única forma de renovar la actitud de nuestra mente es cambiando nuestra forma de pensar, lo que va a generar el cambio de nuestra forma de actuar. En tercer lugar, la renovación genera en nosotros una transformación, como ese tan conocido versículo de Romanos capítulo 12, verso número 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuevamente aquí la palabra renovación, nuevamente aquí la palabra entendimiento. Cuando eso sucede, se produce una transformación. Usemos una palabra más simple, se producen cambios. Cambios en la forma de hablar, cambios en las conductas. Pero cuando uno cambia la forma de pensar, por supuesto, uno puede cambiar la forma de pensar erróneamente. Tal vez bajo influencia se ingresa una mentira y esa mentira va a conducir mi vida por meses o por años, hasta que me doy cuenta lo equivocado que estoy. Entonces me renuevo en el espíritu de mi mente y entonces nuevamente me transformo y me cambio. La renovación produce transformación. Nuestra meta en la vida cristiana es tener la mente de Cristo. Eso nos lo dice 1 Corintios capítulo 2, verso número 16, que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo. Esto significa que podemos llegar a pensar como Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Fíjense lo que dice el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace una obra realmente maravillosa. Esto está confirmado, 2 Corintios, capítulo 3, verso 18,
que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Nuevamente fíjense que se habla de transformación, de gloria en gloria, en la misma imagen. Aquí se está hablando de la imagen de Cristo, por lo tanto, la imagen de Cristo también es la mente de Cristo, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién hace esta obra? El Espíritu del Señor. Así que el Espíritu del Señor está en nuestra vida para modelar, moldear nuestra mente, cambiar nuestra mente. Entonces, Dios nos ha dado un auxiliar, un ayudante, que nos acompañe para que nuestra mente pueda ser como la mente de Cristo. Tenemos una gran responsabilidad como mayordomos de nuestra mente y permanentemente tenemos que chequear si nuestros pensamientos corresponden a la mente de Cristo o a nuestra mente caída. ¿Ok? Vamos entonces a ver en segundo lugar la mayordomía del cuerpo. Como nosotros sabemos y lo hemos enseñado, nuestro cuerpo no es producto de la evolución, sino que nuestro cuerpo es una creación divina, tal como lo dice el Salmo 119, verso número 73, en su primera parte, que destaca la obra creadora del Señor en nuestras vidas. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Podemos leer el Salmo 139 y otros pasajes, pero para leer un pasaje que no leemos frecuentemente. Tus manos me hicieron y me formaron. Nuestro cuerpo tiene un copyright. Fue hecho por el Señor. En el vientre de nuestra madre. Fue hecho por el Señor. Es así. Y tenemos, por lo tanto, la responsabilidad de cuidar lo que Dios hizo. Adán y Eva tuvieron la responsabilidad de cuidar el huerto de Edén. También tuvieron la responsabilidad de cuidar sus propios cuerpos. Fíjense lo que dice Génesis, capítulo número 1, verso 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios les dio indicaciones específicas para que cuidaran su cuerpo y lo alimentaran. Luego del diluvio, en el libro de Génesis, en el capítulo 9, en el verso 2 y 3, dice Dios a Noé y a su familia, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve, noten esto, y vive, os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Así que fíjense, desde el capítulo 1 al capítulo 8, el hombre era vegetariano. Desde el capítulo 9 en adelante sigue comiendo legumbres, verduras, pero incorpora la carne de los animales. El Señor le ha dado todo ser vivo para que el hombre se pueda alimentar. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que el hombre cuide el cuerpo, ¿no? Cuide el cuerpo. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo número 5, verso número 29, en relación al cuidado del cuerpo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice Pablo, sino que la sustenta, alimento, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Dos cosas que hacemos con nuestro cuerpo: sustentarlo, darle todo lo que necesita para que se nutra y se fortalezca, y también lo cuida. No nos exponemos para perder un miembro del cuerpo. El cuerpo es algo muy valioso. En la cultura griega y muchos filósofos enseñaron que la materia era mala. Por eso muchos que ingresaron falsas doctrinas dentro del cristianismo no podían aceptar que el Señor había resucitado con cuerpo, sino solamente en forma espiritual, porque consideraban que la materia era mala. Y Dios, a pesar de que nuestro cuerpo tiene el sello y la marca del pecado,
Dios un día transformará el cuerpo de esta humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Sí? Así que Dios hizo nuestros cuerpos, Dios ama nuestros cuerpos y Dios desea que nosotros de veras cuidemos nuestro cuerpo. El cuerpo, en segundo lugar, debe ser cuidado. En tercer lugar, el cuerpo debe tener un uso honroso. Vamos a leer en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso número 4. El cuerpo debe guardarse en santidad. Dice el verso 4, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Notamos aquí, la palabra esposa en el griego es la palabra vaso. Y muchos consideran que aquí Pablo no estaba hablando de que había que guardar a la esposa en santidad y honor, sino su propio vaso, haciendo referencia al cuerpo de uno mismo. Y por eso la versión NBI lo dice de esta forma: cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Es decir, todo lo que hagamos con nuestro cuerpo debe ser honroso, debe honrar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Fíjense lo que nos dice 1 Corintios, vamos al capítulo 6, verso número 15. Porque, capítulo 6, un segundito, verso número 15. Ahí estamos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice Pablo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, hablando del mal uso del cuerpo en, digamos, en el sexo, porque en Corinto y en muchos cultos paganos usaban la inmoralidad sexual como parte del culto religioso. Entonces, Pablo habla de la importancia de la santidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque son miembros de Cristo, dice. Mi cuerpo es miembro de Cristo, le pertenece a Cristo, son miembros de Cristo. Fíjense lo que dice el verso número 19 del mismo capítulo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, lo segundo es que nuestro cuerpo es un templo donde vive Dios. Por lo tanto, no debo ensuciar, manchar y deshonrar la morada en que Dios está. Y el texto también dice en tercer lugar que no somos nuestros, es decir, volvemos al concepto de mayordomía. Hemos sido comprados. En cuarto lugar, y ya para ir concluyendo, el cuerpo debe glorificar a Dios. Fíjense lo que dice el verso número 20 de 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio, como dijimos recién. ¿Y qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todo lo que yo haga con mi cuerpo debe traer gloria al Señor. Si nosotros, cada cosa que hagamos en nuestra vida, tendríamos presente este principio, como dice también Pablo, creo que en 1 Corintios 10:31, y todo lo que hagáis, lo tenemos que hacer para la gloria del Señor. Si tendríamos presente esto, ¿cuántas cosas realmente no haríamos? Y en relación al cuerpo, nuestro cuerpo de veras debe glorificar al Señor. El mejor uso que podemos darle a nuestro cuerpo es lo que nos dice Romanos 12:1, otro versículo que muchas veces hemos usado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro culto razonable, el que usamos con el entendimiento, es la ofrenda de nuestro cuerpo, con todo lo que hay adentro, el alma, el espíritu, pero la ofrenda del cuerpo es mi entrega al Señor. Por eso somos muy responsables, debemos ser buenos mayordomos de todo lo que hacemos con el cuerpo o a todo lo que sometemos a nuestro cuerpo. Por ejemplo, podríamos preguntarnos,
¿Qué comemos? ¿Cuán saludable es lo que ingerimos? ¿Cuán saludable es la cantidad de lo que ingerimos? ¿Cuántos años de vida nos pueden estar quitando lo que estamos comiendo? ¿Cuánto daño a nuestro organismo, a nuestras arterias, a la vida útil de nuestro corazón, a nuestro cerebro? Nuestro cerebro que es afectado por todo lo que comemos. Nuestro lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que está allí en la frente, que es la parte con la cual se toman decisiones, la parte lógica, la parte racional. Si esa parte se enferma, yo pierdo la capacidad de poder relacionarme con Dios de una forma adecuada. ¿Por qué? Porque no voy a tener la capacidad de poder comprender su palabra y de razonar lo que Él me quiere decir. No voy a poder comunicarme adecuadamente con los demás. Y la alimentación tiene mucho que ver con todo esto. ¿Qué es lo que bebemos? ¿Cuánto bebemos? Sabemos del daño que ha originado el alcohol en muchas familias. Y tenemos que ser buenos administradores. Cada uno debe saber el límite de lo que debe tomar. No solamente por el beneficio de su cuerpo, sino por el testimonio que da delante de los demás. Hay que tener mucho cuidado por el mensaje, hasta que a veces damos nosotros al mostrar una foto donde presentamos aquellas cosas que estamos ingiriendo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? No solamente hay que serlo, como dice el dicho, sino también parecerlo. ¿Qué en cuanto al descanso? Las horas que dormimos, el excesivo culto al trabajo, al activismo, pero que una de las cosas que hace es quitarnos nuestro rendimiento físico y mental y va debilitando nuestra vida, haciéndonos tal vez personas más irritables. El descansar 8 horas diarias de sueño. El doctor Dobson habla de 10, pero hablemos de 8. ¿Qué uso estamos haciendo de los fármacos? Un fármaco que lo tomo para que me sane algo, pero me entorpece y me daña otro órgano de mi cuerpo. Y esa batería de químicos que tomo, que van desgastando mi organismo. ¿Qué del manejo del estrés, que hace que andemos corriendo todo el día? Y el estrés sabemos, y está comprobado científicamente, que trae daño sobre nuestro organismo y trae muchísimas enfermedades. ¿Qué pensamos sobre el uso de la nicotina? ¿Qué pensamos sobre el sexo extramatrimonial? Que tiene mucho que ver también con el cuerpo. ¿Qué hacemos con el cuerpo? El cuerpo debe estar, como dijimos recién, para glorificar al Señor. Muy bien, queridos hermanos, en esta noche hemos visto la importancia de la administración del entendimiento y la importancia de la administración de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dice el verso 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, con el cual también pensamos, los cuales son de Dios. Que el Señor nos bendiga ricamente y nos ayude a poder glorificarle en nuestra vida y todo nuestro ser honre al Señor. Amén.